Bienvenidos a este vídeo donde analizaremos preguntas sobre un texto de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte. Revisaremos el texto y responderemos a 3 preguntas específicas. El texto que vamos a analizar es un fragmento de un capítulo de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte del Ministerio del Deporte, publicada en el año 2016. Este fragmento trata sobre la actividad física y el deporte como un derecho humano. Veamos los puntos principales del texto antes de responder las preguntas. El texto reconoce la diversidad cultural de la actividad física y el deporte como patrimonio inmaterial, incluyendo juegos, recreación, danza, deportes organizados y más. Además, el texto menciona los beneficios individuales como la promoción de la salud y el bienestar, y beneficios sociales como la socialización y las prácticas democráticas. El texto argumenta que la actividad física y el deporte son derechos fundamentales que deben estar garantizados para toda la población sin discriminación alguna. El texto menciona diversas formas de actividad física y deporte, reconociendo su valor cultural y social, así como su impacto en el desarrollo integral de las personas. Ahora vamos a responder las preguntas. Pregunta 60. En cuanto a la actividad física y el deporte, ¿qué propósito tiene la lectura? A. Establecer los objetivos de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte. B. Argumentar que la actividad física y el deporte son derechos fundamentales. C. Sugerir estrategias de incentivo de la actividad física y el deporte a nivel nacional. D. Presentar entidades que validan la actividad física y el deporte como un derecho. La respuesta correcta es la opción B. Argumentar que la actividad física y el deporte son derechos fundamentales. En el texto se menciona claramente que la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016 a 2025 tiene como argumento central considerarlos como derechos fundamentales, lo que indica que el propósito principal es argumentar a favor de considerar la actividad física y el deporte como derechos fundamentales. Pregunta 61. ¿Cuál es la función del primer párrafo respecto a la temática de la actividad física y el deporte? A. Contextualiza la práctica deportiva como una prioridad de las políticas gubernamentales. B. Introduce el reconocimiento de los beneficios de práctica deportiva a nivel internacional. C. Describe las actividades físicas reconocidas oficialmente como deportivas. D. Presenta las actividades deportivas como un fenómeno cultural diverso. La respuesta correcta es la opción D. Presenta las actividades deportivas como un fenómeno cultural diverso. El primer párrafo del texto reconoce en los conceptos de actividad física y deporte su diversidad cultural, consecuentemente, el carácter de patrimonio inmaterial de la humanidad y expresión de diversidad cultural, lo que claramente presenta las actividades deportivas como un fenómeno cultural diverso. Pregunta 62. Respecto de la práctica de la actividad física y el deporte, ¿qué función cumple el cuarto párrafo? A. Sintetiza el contenido que se desarrollará en los párrafos siguientes. B. Detalla aspectos del tema presentado en los 2 párrafos anteriores. C. Añade un nuevo punto de vista que se explicará en el párrafo siguiente. D. Presenta una conclusión de la información de los 2 párrafos anteriores. La respuesta correcta es la opción D. Presenta una conclusión de la información de los 2 párrafos anteriores. El cuarto párrafo concluye que, dadas las implicancias para el desarrollo individual y social que conlleva la práctica de la actividad física y el deporte, es que la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016 a 2025 tiene como argumento central considerarlos como derechos fundamentales, presentando una conclusión basada en los beneficios mencionados en los párrafos anteriores. Pregunta 63. De acuerdo con la lectura, ¿qué entidad reconoce explícitamente la práctica del deporte como un derecho humano? Veamos las opciones. A. UNESCO. B. Consejo de Europa. C. Comité Olímpico Internacional. D. Asamblea General de Naciones Unidas. Para responder esta pregunta, analicemos la información del texto. En el texto se menciona, en el año 2004, la Carta Olímpica refuerza la idea de la práctica de deporte como derecho humano, incluyéndola dentro de los fundamentos del olimpismo, Comité Olímpico Internacional, 2004. Punto. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C, Comité Olímpico Internacional. Pregunta 64. ¿Qué función cumple la mención a Cuba y Colombia en la lectura? Las opciones son: A. Ejemplificar la experiencia de países que han declarado el deporte como un derecho. B. Contrastar el mecanismo político para la protección del derecho al deporte en ambos países. C. Mostrar el aporte de algunos países en la consideración global del deporte como derecho humano. D. Evidenciar la mejora de la calidad de vida en países que reconocen la actividad física y el deporte como un derecho. Para responder esta pregunta, veamos qué dice el texto sobre Cuba y Colombia. En el marco de las experiencias internacionales, destaca el caso de Cuba, que en su Constitución de la República reconoce, desde 1976, la educación física, el deporte y la recreación como un derecho. En la misma línea, Colombia, desde el año 1991, reconoce en la Constitución de la República que el deporte y la recreación son derechos fundamentales y la responsabilidad del Estado para fomentarlos.
Ambos países son mencionados como ejemplos de naciones que han reconocido constitucionalmente el deporte como un derecho. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción A, ejemplificar la experiencia de países que han declarado el deporte como un derecho. Pregunta 65. Para un debate, un estudiante debe defender la necesidad de invertir más recursos en las prácticas deportivas de su escuela. Sin embargo, considera que lo expuesto en la lectura 8 es insuficiente para respaldar su postura, por lo que decide buscar nuevas ideas. ¿Qué información le sirve como complemento a esta lectura? Las opciones son A. Nombres de instituciones que destacan el valor de las actividades deportivas. B. Descripción de otras actividades que sean reconocidas como derechos humanos. C. Datos científicos sobre los beneficios de las actividades deportivas para la salud. D. Definición de actividad física que involucre el efecto sociocultural de su práctica habitual. Para responder esta pregunta, debemos analizar qué información sería más útil para complementar los argumentos del texto y fortalecer la defensa de invertir más recursos en prácticas deportivas escolares. El texto menciona beneficios generales del deporte y la actividad física, así como su reconocimiento como derecho humano, pero carece de evidencia científica específica. Si el estudiante quiere hacer un argumento convincente para invertir más recursos en deportes escolares, necesitaría datos concretos que demuestren los beneficios específicos para la salud que aportan estas actividades. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C, datos científicos sobre los beneficios de las actividades deportivas para la salud. En conclusión, hemos analizado 3 preguntas relacionadas con el texto sobre la actividad física y el deporte como derecho humano. Para la pregunta 63, identificamos que el Comité Olímpico Internacional es la entidad que reconoce explícitamente la práctica del deporte como un derecho humano. En la pregunta 64, comprendimos que la mención a Cuba y Colombia sirve para ejemplificar países que han declarado constitucionalmente el deporte como un derecho. Finalmente, en la pregunta 65, determinamos que los datos científicos sobre los beneficios de las actividades deportivas para la salud serían la información más útil para complementar el texto y fortalecer un argumento a favor de invertir más recursos en prácticas deportivas escolares. Gracias por ver este vídeo educativo.